terminado la primera conclusión. Segunda parte. ¿Cuál es el comienzo de esta obra y su naturaleza? Leemos el versículo 6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fijaros lo que he subrayado. Comenzó en vosotros la buena obra. Por lo tanto, vamos a hablar del comienzo y vamos a hablar de la naturaleza de esta obra. El comienzo. Y nos vamos a centrar en Filipos, lo que pasó en la iglesia en Filipos. Tenemos que recordar que Filipos era una colonia romana, o sea que los habitantes, en su mayoría, adoraban al emperador y tenían ídolos griegos y romanos. Exactamente igual que en nuestros días. Aunque no tenemos ese tipo de ídolos, sí que adoramos a políticos, a cantantes, a deportistas, al dinero, a la posición social, a la belleza. Realmente nada ha cambiado. Aquellos estaban perdidos en su ignorancia y en sus pecados, y solo después, y aquí viene el comienzo, y solo después de la predicación del Evangelio de Pablo en Filipos, las personas empezaron a conocer la verdad. Fue ahí cuando Dios comenzó su buena obra para sacarles del abismo que les llevaba a una perdición de la que no se daban ni cuenta, igual que hoy. Y su buena obra consistió en, después de haber predicado el Evangelio, abrir sus corazones. Esa es la obra de Dios, no la podemos hacer nosotros. Nosotros no podemos abrir el corazón de nadie. Abrir sus corazones para que pudiesen escuchar la voz del Espíritu Santo. Seguimos con la obra de Dios. Segundo, voz que les dio a conocer a Jesús, no solo como su maestro, que ese es un gran error, sino como su Señor y Salvador. Tercero, el milagro de la regeneración de sus mentes y corazones. Para cuarto, darles el arrepentimiento de sus pecados, la justificación de sus almas y sellarles con el Espíritu Santo. Y quinto también, y esto es muy importante, dándoles la iglesia en la que se congregaron desde entonces. Este fue el comienzo. Pero ¿cuál es la naturaleza de esta obra de Dios? Naturaleza. Es muy sencillo, con una frase, de hecho con una palabra. La naturaleza de la obra de Dios es sobrenatural. Es un milagro. No hay nada del hombre en ella. Abrir un corazón que está muerto para escuchar a Dios, eso solo lo puede hacer Dios. Nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario que hiciese para poder entrar o ver el reino de Dios, eso solo lo puede hacer Dios mismo. La obra de Dios en el hombre no es un mero arreglo cosmético que afecta al exterior, no es una reforma. Si nosotros reformamos este local, sigue siendo el mismo. Puede ser aparentemente más bonito, pero sigue siendo el mismo. Hay que tirar este local y construir uno nuevo. No es una reforma, es el milagro de la regeneración, o sea, hacernos de nuevo. Dios, con su obra regeneradora, Génesis, de la mente y corazón, no hace una mejora en el hombre, lo hace diferente. Lo hace una nueva criatura en el que las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Yo sé que hay veces que esto no parece así, pero no hay nada como esto. Si os fijáis, no hay una transformación tan sustancial en el hombre de tal manera que ya no se es el mismo. Es que no se es el mismo, no se es el de antes. No existe mayor revolución que la que produce Dios en el corazón del hombre al resucitarnos de la realidad mortal de nuestro estado de pecado. No es natural en el ser humano darse cuenta de que negamos a Dios odiándole, porque es el único, le odiamos. El ser humano odia a Dios, aunque no lo diga, porque es el único que nos hace ver el engaño de un corazón que solo mira por sus propios intereses. Y aún hoy a veces lo hacemos, aunque lo vistamos de piedad. Por eso todavía hoy le seguimos necesitando. Esa necesidad, ya no solo de ser salvados, sino de ser sostenidos en esa salvación, eso no es natural en el ser humano caído. Desear a Dios y anhelar un estilo de vida absolutamente diferente al que teníamos antes, eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Desear conocerle cada día más, eso no es una obra cuyo origen sea
la naturaleza del hombre. Desear no caer en el pecado y llorar por ello cuando lo haces, eso no es normal en el hombre natural. Que ya no te guste lo que antes te gustaba y que aborrezcas lo que este mundo adora, eso es algo que no puede conseguir un psicólogo, un líder, aunque sea uno como el apóstol Pablo, o cualquier ideología. Venir a las reuniones de oración de la Iglesia y desear ser cada día más como Cristo, eso no surge de un deseo propio. Eso es una obra de Dios. Así que es la obra de Dios desde el principio y también durante el resto de la vida, porque es un proceso que dura toda la vida y que opera en los justos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es cierto que a nosotros esto nos gustaría que no fuese un proceso, o sea, que pasase en un solo instante, pero Dios considera que esto no debe ser así y seguro que tiene una buena razón para ello. Por eso, en la próxima tercera parte, vamos a averiguar cuál puede ser el propósito que Dios tiene para hacernos esperar. Pero antes, como estamos haciendo, vamos a ver la conclusión a esta segunda parte, la conclusión sobre el comienzo de la obra y su naturaleza. La buena obra que Dios comenzó en los filipenses fue la obra de la gracia de Dios, que es el regalo inmerecido de Dios, gracias al cual ellos, los filipenses y nosotros, fueron transformados, perteneciéndose los unos a los otros para poder tener comunión entre ellos. El comienzo. Quiero que prestéis atención, porque esto nos va a animar. El comienzo en aquella iglesia en Filipos parecía poco prometedor. Yo creo que bastante parecido al comienzo de esta iglesia, según me ha explicado vuestro pastor. Porque que una iglesia comience con un grupo de mujeres orando junto al río no da muchas esperanzas. Ni es el lugar que soñaría un pastor para iniciar su obra. La mayoría van buscando primero el local y luego ya veremos si lo llenamos de gente. Y luego la obra continúa en la cárcel de la ciudad, que es un lugar todavía menos prometedor para creer que eso va a salir bien. Además, a Pablo le echaron a patadas de la ciudad poquito después. Y esto nos enseña que nunca debiéramos despreciar el lugar en el que Dios comienza una obra, porque no se trata de ese lugar ni del comienzo, sino de su gracia operando en nosotros. Y tampoco, o mejor dicho, nos enseña a tampoco rehuir la persecución que siempre vendrá acompañando al liderazgo de la Iglesia si la obra es de Dios. Y esto Pablo lo sabía, estaba en la cárcel por ello, y yo también lo sé. Y algunos de vosotros también, como al principio se nos persiguió. El comienzo y la naturaleza. Por lo tanto, y después de todo lo que hemos visto, la naturaleza de la obra de Dios es evidentemente sobrenatural. Sobrenatural. ¿Por qué digo esto? Porque Dios es el que produce en vosotros así ¿quién lo produce? Dios, por lo tanto sobrenatural. El que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Os dais cuenta?